Existen momentos que definen el destino de la humanidad. Batallas, tratados, descubrimientos. Pero, ¿y si el momento más importante de nuestra historia fue un momento que nunca sucedió? ¿Y si el mundo, tal como lo conocemos, fue salvado no por un ejército, ni por un presidente, sino por un solo hombre, sentado en un búnker secreto, en la noche más larga de su vida? Este es el momento que cambió la historia, el día que un hombre salvó al mundo y que nadie conoció. Para entender esa noche, debemos entender el año 1983. La Guerra Fría no está fría, está al borde de la ignición. La desconfianza entre las superpotencias es absoluta. En marzo, el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, ha llamado a la Unión Soviética el imperio del mal. No es solo retórica, Reagan cree en una lucha cósmica entre el bien y el mal. Acaba de anunciar la Iniciativa de Defensa Estratégica, un escudo espacial de láseres apodado Star Wars. En Moscú, esto se ve como una agresión que rompe el equilibrio del terror. El líder soviético, Yuri Andropov, un ex jefe de la KGB paranoico y enfermo, está convencido de que Estados Unidos no está disuadiendo, sino que está planeando activamente un primer ataque nuclear sorpresa. Andropov ha autorizado una operación de inteligencia sin precedentes, la Operación Ryan. Es una búsqueda global, desesperada, de cualquier indicador, aumentos en donaciones de sangre, luces encendidas de noche en bases militares, que delate el inminente ataque estadounidense. Los espías de la KGB están en pánico, interpretando cada dato como una posible señal. Y entonces, el 1 de septiembre de 1983, apenas 3 semanas antes de nuestro momento clave, sucede la tragedia. Un caza soviético derriba un avión de pasajeros, el vuelo 007 de Korean Airlines, que se había desviado de su rumbo hacia espacio aéreo soviético. Mueren 269 personas, incluido un congresista estadounidense. El mundo está en vilo. Reagan lo llama un acto de barbarie. La comunicación entre las superpotencias está rota. Ambos lados tienen los dedos, literalmente, sobre el botón. El ambiente no es de política, es de apocalipsis inminente. Aquí, en las profundidades de un búnker secreto al sur de Moscú, nombre clave Serpukhov 15, se encuentra el corazón del sistema de alerta temprana de la Unión Soviética. Y en este búnker está el hombre que no debería estar allí. Es la noche del 26 de septiembre de 1983. El teniente coronel Stanislav Yevgrafovich Petrov, un ingeniero de 44 años, está al mando. Petrov no era un soldado de carrera. Su formación era científica. Era un analista de sistemas. Su trabajo era entender cómo pensaba la máquina. Era un puesto clave, pero él estaba allí por casualidad. El oficial programado para ese turno se había reportado enfermo. El trabajo de Petrov esa noche era simple en teoría, e imposible en la práctica: monitorear los satélites de alerta temprana, nombre clave OKO, que significa ojo, en ruso. Si los satélites OKO detectaban el calor del lanzamiento de un misil estadounidense, el protocolo era claro. Petrov tenía solo unos minutos para verificar la amenaza y reportarla por la cadena de mando. Su informe iría directamente al Estado Mayor, y de allí a Yuri Andropov. El protocolo soviético se llamaba represalia en lanzamiento. Significaba que no esperarían a que las bombas cayeran. En el momento en que confirmaran el lanzamiento, lanzarían todo su arsenal. Poco después de la medianoche, la calma del búnker se rompe. Una luz roja parpadea. En la consola principal, una sola palabra en cirílico brilla: Zapusk, que significa lanzamiento. El sistema informa que un misil balístico intercontinental ha sido lanzado desde una base en Estados Unidos. Los 120 hombres bajo el mando de Petrov están paralizados, sus rostros vueltos hacia él. El protocolo es inequívoco: debe coger el teléfono y reportar un ataque nuclear en curso. Pero Petrov se congela. Su cerebro de ingeniero se activa. Él conoce este sistema. Sabe que OKO es nuevo y que ha tenido fallos. Había sido puesto en servicio apresuradamente. Y luego, está la lógica. ¿Un primer ataque, con un solo misil? Es absurdo. La doctrina de la destrucción mutua asegurada, MAD dicta que un primer golpe debe ser abrumador, con cientos, si no miles, de misiles para aniquilar la capacidad de respuesta del enemigo. Un misil era un suicidio, no una guerra. En su mente, esto tiene que ser un error. Pero la máquina no había terminado. Mientras Petrov intenta procesar el primer misil, el infierno se desata. La pantalla vuelve a brillar. Lanzamiento. Y otra vez. Lanzamiento. Y otra.
Y otra. Ahora el sistema no informa de uno, sino de 5 misiles Minuteman III, todos en trayectoria directa hacia la Unión Soviética. Un mapa electrónico muestra su supuesto camino. El nivel de confianza del sistema sube de alerta a máxima confianza. El mensaje ahora es inequívoco: ataque de misiles en curso. Esto cambia todo. 5 misiles ya no parecen un simple error. Es un patrón creíble. Los soldados en la sala gritan, el pánico es total. El sistema electrónico le está diciendo a Petrov que el fin del mundo ha comenzado. Sus superiores lo llaman frenéticamente por el intercomunicador, la voz distorsionada por el pánico. Coronel. Exigimos su análisis. ¿Cuál es el nivel de amenaza? Petrov tiene 2 fuentes de información. 1. El satélite OCO, que grita ataque. 2. El radar terrestre. Los gigantescos sistemas Duga. Pero el radar tiene un retraso. Los misiles, volando sobre el polo, no aparecerían en el radar terrestre hasta varios minutos después de ser detectados por el satélite. Petrov clava la mirada en la pantalla del radar. Nada. Vacío. ¿Estaban los misiles en el punto ciego del radar? ¿O no existían? Stanislav Petrov se enfrenta a una elección imposible, con el destino de miles de millones de personas en sus manos. Tiene 15 minutos para decidir. Si sigue el protocolo y reporta el ataque, la represalia nuclear es 100% segura. Cientos de millones morirán en la primera hora. La civilización humana se extinguirá. Si se equivoca y no lo reporta, esos 5 misiles impactarán sin respuesta, decapitando a su país y permitiendo un segundo ataque estadounidense sin oposición. Sería el mayor traidor de la historia. El intercomunicador vuelve a sonar, más fuerte. Informe. Estamos esperando. Petrov mira la pantalla del satélite, que grita ataque. Mira la pantalla del radar, que muestra nada. Su instinto de ingeniero lucha contra el protocolo militar. Toma el teléfono. Conecta con el cuartel general del ejército soviético. Todos contienen la respiración. Y Stanislav Petrov toma su decisión. Miente. La información que he recibido es una falsa alarma, dice, con una voz que lucha por sonar calmada. El sistema tiene un error. Desde el otro lado de la línea, silencio, y luego un grito: ¿está seguro, coronel? Estoy seguro, miente Petrov. El sistema es defectuoso. Ahora, solo queda esperar. Si Petrov estaba equivocado, en aproximadamente 20 minutos, las primeras ojivas nucleares comenzarían a detonar sobre Moscú y otras ciudades soviéticas. Los minutos se arrastran, sintiéndose como eones. 5 minutos. 10 minutos. 15 minutos. Los hombres en la sala ni siquiera respiran. Miran el reloj, miran a Petrov, miran las pantallas vacías. 20 minutos. No hay explosiones. No hay destellos en el horizonte. El radar terrestre sigue vacío. 23 minutos después de la primera alarma, la tensión se rompe. Stanislav Petrov se desploma en su silla, empapado en sudor, las piernas temblando tan violentamente que apenas puede mantenerse en pie. Acaba de salvar al mundo. ¿Qué había pasado? La investigación posterior reveló la verdad, una verdad casi cómica si no fuera aterradora. El sistema OCO tenía un defecto de diseño. Sus satélites estaban en una órbita muy específica, llamada órbita Molniya. En esa época del año, y a esa hora de la noche, esa órbita alineaba al satélite, la base de misiles de Estados Unidos y el Sol de una manera única. Los satélites no vieron el calor de un misil. Vieron el reflejo del Sol sobre la cima de nubes de gran altitud. Fue una alineación cósmica casi imposible que el sistema interpretó como 5 misiles. ¿Y qué pasó con el hombre que salvó al mundo? ¿Fue Stanislav Petrov celebrado como un héroe? No. El incidente fue clasificado como alto secreto. Fue una humillación monumental para el ejército soviético. Su sistema multimillonario era defectuoso y había sido desobedecido por un simple teniente coronel. Petrov fue interrogado intensamente. No fue castigado, pero tampoco fue premiado. Sus superiores fueron reprendidos, y Petrov fue culpado indirectamente por no llenar correctamente el diario de servicio durante la crisis. Fue reasignado a un puesto menos sensible. Un año después, tomó un retiro anticipado. Su salud se deterioró, sufrió una crisis nerviosa. Durante más de una década, no le contó a nadie, ni siquiera a su esposa, lo que había sucedido esa noche. El mundo no supo nada de Stanislav Petrov hasta 1998,
después del colapso de la Unión Soviética, cuando su superior, el general Yuri Botintsev, reveló la historia. Petrov nunca se consideró un héroe. Cuando los periodistas finalmente le encontraron, viviendo de una pequeña pensión en un modesto apartamento, él simplemente dijo: «Ese era mi trabajo. Pero tuvieron suerte de que fuera yo quien estuviera en el turno esa noche. Mis colegas eran soldados profesionales. Les enseñaron a obedecer. Yo era un civil en uniforme». Stanislav Petrov murió en la oscuridad, en mayo de 2017. Su historia es el momento que cambió la historia porque nos recuerda algo aterrador. Nuestra supervivencia ha dependido, y quizás todavía depende, no solo de máquinas y protocolos, sino del factor humano. En un mundo que depende cada vez más de la inteligencia artificial y los sistemas automatizados, la historia de Petrov nos pregunta: ¿qué pasará la próxima vez que la máquina se equivoque? ¿Habrá un humano allí para dudar?